Hola, Juan. Hola, hola, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Me escuchas? Claro que sí, te Hola. escucho, mi estimado. Hola, hola. Hola. Ya, sí, sí te escucho, Juan. Bien, muy buenas noches, señores participantes de esta semana académica, ¿no? Bueno, como ya todos los asistentes saben, en esta vía del Facebook y el vía del Zoom, el día 29 de enero nuestra empresa Perú Negocios Consulting cumple 10 años, ¿no?, de vigencia en el mercado profesional en los temas de consultoría, asesoría tributaria, contable y empresarial. Como parte de estas actividades de los 10 años, hemos empezado el día lunes con una ronda de conferencias magistrales sobre temas de actualidad. Hemos empezado el día lunes con dos colegas ya conocidos por ustedes, el colega Héctor Villalobos y el colega Alex Cuscano, que han tratado temas relacionados al cierre contable. En esta oportunidad tengo el agrado, el privilegio de presentar a un colega muy versátil en la materia tributaria. Él es nuestro colega Abraham, que justamente el día de hoy nos va a dar y compartir tips y experiencias relacionadas con el cierre tributario, con la determinación del impuesto a renta de tercera categoría. Abraham se desempeña en la zona sur en consultorías, asesorías y defensorías de contribuyentes, y él efectúa muchos servicios en temas de asesoría para reclamaciones, apelaciones y temas en el Poder Judicial. Sin mayor preámbulo, Abraham, te dejamos aquí para que puedas iniciar tu conferencia y compartir con nosotros las experiencias y tips para el cierre tributario del impuesto a renta. Buenas noches, Abraham. Buenas noches, Juan Flores. ¿Qué Gracias tal? por la invitación. Buenas noches con todos los participantes del presente seminario. En primer lugar, quiero agradecer, felicitarte por los 10 años que cumple tu empresa, Perú Negocios Consulting, y por lo que vienes aportando a la especialidad del derecho tributario, ¿no? Que veo tu fanpage y las capacitaciones que vienes brindando, que es lo que necesita el contribuyente. Difusión de capacitación en lo que se refiere a defensa de fiscalizaciones, en lo que se refiere a defensa de sus derechos como contribuyentes, ¿no? No solamente en el tema de, se puede decir, a conocer el derecho, necesariamente un abogado, ¿no? El contribuyente cuando ejerce el negocio debe saber a qué se atiende un 29.5% si deja de ser MIPE y la multa del 50% si es que no cumple con las obligaciones. La tarea que tú cumples es fundamental porque estudiantes de las carreras de contabilidad, de derecho, de tributos, vienen ya forjándose con nuevas capacitaciones, que son las capacitaciones en línea, que como en tu caso da tu empresa, ¿no? Felicitaciones, Juan Flores, y Muchas empezaremos pues gracias, gracias. con la ponencia del día de hoy. Claro que sí. No sé si pueden compartir la pantalla o yo comparto mi pantalla. Jordi. Sí, correcto. Damos un momento, por favor, Abraham. Vamos a compartir el material para poder dar inicio a la ponencia. No te preocupes, Jordi. El día de hoy vamos a tocar
más que todo el aspecto del devengado. Ya, si bien es cierto, la ponencia tiene como título recomendaciones para la determinación del impuesto a la renta, vamos a desarrollar un tema amplio, lo que se refiere al devengo tributario y la repercusión en los ingresos y gastos. Entonces, en lo que se refiere a recomendaciones para determinación del impuesto a la renta 2021, he puesto como título, porque veo que no se está proliferando o masificando esto del devengo tributario, que en mi opinión me parece un tema muy importante, porque pienso que los futuros reparos tributarios van a tener que ver con el devengo de ingreso y con el devengo de gasto. Entonces, vamos a empezar, en la siguiente diapositiva, voy a poder van a poder ver ustedes que vamos a tocar informes de SUNAT y jurisprudencia del Tribunal Fiscal. Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Sí quiero señalar a los participantes que, como hemos quedado con Jordi Caguana, pueden realizar sus consultas en cualquier momento de la presente exposición. Y ustedes levantan la mano y nosotros podremos darles las respuestas necesarias. El devengo de ingresos, como bien refiere la presente PPT, el decreto legislativo del 1425, que fue publicado el 13 de septiembre de 2018, y vigente a partir del 1 de enero del 2019, modificó el artículo 57 de la Ley del Impuesto a la Renta para incorporar una definición legal del devengo. Estamos hablando de una definición legal del devengo, cuya regla general se encuentra prevista en los párrafos 2 y 3 del inciso A de dicho artículo, según mostramos en el cuadro de comparativo. Y ahí ustedes van a poder notar la definición del devengo tributario antes del 1 de enero del 2019, en el cual ustedes pueden ver que es corta. El decreto legislativo 1425 ingresa una definición legal del devengo tributario. Pero, ¿por qué se da este tema? Esto se da porque en el 2019, aprox, entra en vigencia la NIF 15, derogando así a la NIF 18. Por tanto, esta NIF 15 consideraba ya un diferimiento de ingresos más amplia que la NIF 18. Entonces, el legislador ve por conveniente realizar una definición de devengo tributario amplia, legal, en el artículo 57. Como ustedes podrán notar, el inciso A señala que las rentas de categoría se consideran producidas en la declaración comercial en que se devenga. Para dicho efecto, se entiende que los ingresos se devengan cuando se han producido los hechos sustanciales para su generación. Pero, ¿qué se entiende por hechos sustanciales? Eso en la anterior norma no estaba definido. No obstante, el Tribunal Fiscal ya ha desarrollado qué se entiende por hecho sustancial. En anteriores jurisprudencias del Tribunal Fiscal al año 2019, que más adelante vamos a tocar. Siempre que el derecho a obtenerlos no esté sujeto a una condición suspensiva, hay que tener bastante cuidado en el concepto de condición suspensiva para poder los contadores evaluar el devengo de ingresos y gastos, independientemente de la oportunidad en que se cobren. Sabemos que de acuerdo a la ley del impuesto a la renta, tercera y primera categoría se imputan por el criterio de devengado. Segunda, cuarta y quinta categoría por el criterio de percibido. No obstante, cuando la contraprestación o parte de este se fije en función de un hecho o evento que se producirá en el futuro, el ingreso se devenga cuando dicho hecho o evento ocurra. Como ustedes se podrán dar cuenta,
tenemos una definición más amplia del devengo tributario, primando términos, conceptos, hecho sustancial, condición suspensiva, hecho o evento que se produce en el futuro. Fíjense cómo ha cambiado la definición del devengo tributario. Pero, ¿qué tiene que ver el devengo tributario con la determinación del impuesto a la renta? Cuando nosotros determinamos impuesto a la renta, lo primero que desarrollamos es el tema del devengo tributario. Si vamos a determinar renta bruta, ingresos menos costos, el ingreso se devenga de acuerdo al artículo 57 de la Ley del Impuesto a la Renta. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Por favor. En el cual yo pongo como título devengo de ingresos de bienes, línea de resoluciones del Tribunal Fiscal. ¿Cuál ha sido la línea de resoluciones del Tribunal Fiscal sobre el devengo de ingresos de bienes? Bajo el mismo razonamiento de ideas, el Tribunal Fiscal en RTF 07051 de Sala 8 del año 2016 sostiene lo siguiente. Siendo que de conformidad con lo previsto por el artículo 901 y 941 del Código Civil, aprobado por decreto legislativo, la transferencia de propiedad de dicha clase de bienes se efectúa mediante la extradición, esto es, la entrega del bien al comprador. Por lo tanto, el hecho generador de la obligación de pago a la recurrente respecto a dichas operaciones y que constituyen el elemento que hace existente la posibilidad de que los ingresos provenientes de dichas ventas fluyeran hacia la recurrente, es que los bienes en mención fuesen entregados a la compañía. Entonces, acá estamos hablando de que los bienes, de que la transferencia de propiedad se efectúa mediante la tradición. De la misma forma que el caso anterior, este es a través de los conceptos que fluyen del derecho civil, el Tribunal Fiscal considera que en una venta de bienes muebles, el hecho sustancial para adquirir el derecho a percibir el ingreso se produce con la entrega de dichos bienes muebles en favor del comprador. Es decir, nace el devengo tributario con la entrega del bien mueble. Como bien señala esta resolución del Tribunal Fiscal, señala que la tradición es la transferencia de propiedad, y la transferencia de propiedad es la entrega del bien. Y ahí es donde nacería el devengo tributario en lo que se refiere a ingreso bien. Noten que en el año 2016 el Tribunal Fiscal ya realizaba una línea de devengo tributario, que más adelante vamos a comparar. Entonces, Abraham, ¿de qué estamos hablando? El devengo tributario siempre ha existido, el concepto de devengado siempre ha existido. El concepto de devengado ha estado tipificado en el artículo 57, pero no había una definición legal. Entonces, por aplicación supletoria de la norma 9 del Código Tributario, el Tribunal Fiscal iba recurriendo a la NIS 18 o en su caso ha ido construyendo una definición del devengo tributario legal. Entonces, hasta el año 2018 hemos tenido una definición del devengo tributario, pero por aplicación supletoria a normas contables NIS 18 y a una definición de devengo tributario que es la línea del Tribunal Fiscal. Es lo que quiero que noten. O sea, el devengo tributario siempre ha existido. En este caso, como bien señalo, cuando devenga el ingreso en la venta de un bien mueble, con la entrega de ese bien. La NIS 18 hablaba de la entrega de riesgos y beneficios en aplicación supletoria. Entonces se tenía que cumplir ciertos requisitos de la NIS 18 para que el Tribunal Fiscal señale que había devengado acciones. Claro que antes el auditor de SUNAT había señalado en un reparo tributario que de acuerdo a él había devengado o no había devengado. Pero lo que quiero que entiendan es que ya existe una definición de devengo en la jurisprudencia. Ya existía. Entonces, lo que hace el legislador
a partir del año 2019 es recoger en una fórmula legal este tema. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Devengo de ingresos, la anterior, por favor, ya. Devengo de ingresos, servicios, línea de resoluciones del Tribunal Fiscal. Acá hay una serie de resoluciones del Tribunal Fiscal que establece que la prestación de servicios, voy a dar lectura, que de lo expuesto se concluye que en el ejercicio 2007 se produjeron los hechos sustanciales generadores de los ingresos. Miren que acá el Tribunal Fiscal, en RTFs del 2017, 16, 15 y 12, 2005, ya habla de hechos sustanciales. Y dice que los hechos sustanciales son la prestación de los servicios de alquiler de volquetes y equipo pesado, y servicio de transporte de carbón, por lo que se generó la obligación de pago a favor de la recurrente. Fíjense cómo ya el Tribunal Fiscal había señalado que era un hecho sustancial generador de ingreso, que era en el caso de servicios, es, oye, yo te presto el servicio de alquiler, te ejecuto del equipo pesado, el servicio de transporte, entonces ya devengó el ingreso por servicios. Entonces, el Tribunal Fiscal ya ha ejemplificado la producción de hechos sustanciales, generadores de los ingresos en la prestación de servicios. Con estas dos PPTs, yo les estoy demostrando que ya había una definición de hecho sustancial en las resoluciones del Tribunal Fiscal, que ya había una línea de devengo de ingresos para bienes y devengo de ingresos para servicios conforme a las resoluciones del Tribunal Fiscal. En el caso de bienes, devenga el ingreso con la entrega del bien mueble. En el caso de servicios, devenga el ingreso con la prestación del servicio. Cada caso es particular. La prestación del servicio, la entrega del bien, del equipo pesado, servicio de transporte. Entonces, el contribuyente, el contador, el asesor tributario, el empresario, tiene que cuidar cuándo es que cancela impuestos en lo que se refiere al nacimiento del devengo tributario. Pueda que estés cancelando impuestos de más, pueda que estés difiriendo ingresos producto de la mala interpretación del devengo tributario. A la siguiente diapositiva, por favor. Devengo de ingresos. Pablo León, en la 14ª Jornada Nacional de Tributación, señala que la modificación se desprende que como regla general un ingreso se devenga cuando se han producido los hechos sustanciales para su generación. 1. Hechos sustanciales. Se han producido los hechos sustanciales. 2. El derecho a obtenerlos no esté sujeto a una condición suspensiva. La determinación o parte de esta no dependa de un hecho o evento futuro. Fijen las 3 palabras claves que ahora el legislador ha señalado. Hechos sustanciales, condición suspensiva, hecho o evento futuro, para poder analizar el nacimiento del devengo de ingresos. Entonces, vamos viendo que en la normativa, en el artículo 57 de la Ley del Impuesto a la Renta, se tiene que analizar conceptos que, repito, ya han sido desarrollados por el Tribunal Fiscal. Artículo 57. ¿Se han producido los hechos sustanciales para su generación? Oye, ¿y el derecho a obtenerlos está sujeto a una condición suspensiva?
La determinación o parte de esta depende de un hecho futuro. Son 3 preguntas que tendré que yo analizar en el devengo de ingresos y también en el devengo de gastos, que ya tocaremos más adelante. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Y vamos a continuar en lo que se refiere a la RTF 07525 de Sala 2 del año 2005. Señala, de lo indicado en el referido inciso A del 57, así como en la NIC 18, aplicación supletoria, resulta claro que los ingresos derivados de una operación solo deben reconocerse cuando exista una certeza razonable en cuanto al monto de ingresos que efectivamente se va a poder obtener. La exigencia del reconocimiento de los ingresos cuando estos sean cuantificables con exactitud obedece a que el registro prematuro de los ingresos en un ejercicio pueda dar lugar a que se reconozca una ganancia mayor o menor de la que efectivamente se lograría en una operación. En este sentido, la aparición del requisito de la medición fiable para el devengo de ingresos se desprendería de la remisión que en la jurisprudencia del Tribunal Fiscal se solía realizar en las normas contables. Incluso la administración tributaria, luego de la entrada en vigencia del decreto legislativo 1425, ha recurrido a dicha jurisprudencia para considerar que dentro de los hechos sustanciales se encuentra la exigencia de una medición fiable o certeza razonable de la cuantía del ingreso. Miren lo que acabo de desarrollar. En jurisprudencia señala que para considerar dentro de los hechos sustanciales se encuentra la exigencia de una medición fiable o certeza razonable de la cuantía del ingreso tributaria de la administración tributaria, el 043 año 2020, basado en la RTF 60 Sala 3, ha sostenido que el hecho sustancial generador del ingreso se origina en el momento que se genera el derecho a adquirir el ingreso, lo que supone una certeza razonable en cuanto a la obligación y su monto. Vamos a revisar el informe 43 del año 2020, porque como bien señala esta PPT, la administración tributaria, señores, ya ha definido mediante un informe que entiende por hecho sustancial. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. La anterior, creo que nos pasamos, porque ahí tenemos que tocar el informe. Ah, ya, está bien. Está bien. Está bien. La siguiente, por favor. Ya, devengo. Concepto contable o jurídico. Vuelvo a señalar. El devengo, el concepto de devengo, de devengado, que es un concepto, se podría decir, netamente contable, ha sufrido una serie de definiciones antes del decreto legislativo 1425. Ha habido un concepto jurídico sustentado en la doctrina y resoluciones del Tribunal Fiscal para definir el devengado desde el punto de vista jurídico. Lo que señalaba, el Tribunal Fiscal ya ha señalado hecho sustancial, devengo tributario, todo. Este es un concepto jurídico. Pero los contadores, yo soy contador, tenemos un sustento en las normas de contabilidad para dar contenido al término devengo. Entonces, ha habido un concepto jurídico, ha habido un concepto contable y ha habido un concepto jurídico contable.
Pero ¿y cuál es el concepto jurídico contable? Sustentado en ambos conceptos para construir una definición del devengado. Entonces, fíjense, señores, cómo es que hemos estado en una inseguridad de definición del devengo tributario. El artículo 57, hasta el 31 de diciembre del 2018, no señalaba tácitamente, de forma expresa, un concepto de devengo. Y el operador del derecho tributario tenía que ir al ANIC 18, pero ¿qué pasaba? El Tribunal Fiscal hacía un concepto jurídico. Eso es inseguridad jurídica. Ahí se estaría vulnerando el principio de predictibilidad. Miren cómo hemos caminado hasta el 31 de diciembre del 2018, con un concepto jurídico, con un concepto contable, con un concepto jurídico contable. No es obligación del legislador tratar de que las normas tributarias sean las más concretas posibles, definir las reglas de juego más claras del contribuyente. ¿Ustedes se imaginan la cantidad de reparos que han tenido los contribuyentes producto de una legislación no tan precisa, al menos como la que ahora tenemos? Esto es peligroso. Es peligroso porque el contribuyente no tiene las reglas claras. El contador no tiene las reglas claras para poder desarrollar un concepto del devengado. Miren a qué hemos llegado. Concepto jurídico, concepto contable, concepto jurídico contable. No se está desnaturalizando la norma contable. ¿Qué ha sucedido con el legislador? Si quería poner en una fórmula legal el devengo tributario, ¿por qué no antes ha legislado de la forma que ha legislado ahora? Que no es tan clara, pero al menos ya tiene un parámetro para poder saber en qué poder nosotros llevar a la regla de interpretación del devengo. Pero tengo una observación, un análisis crítico, en lo que refiero que cómo es posible que el devengo tributario, por interpretación, ha llevado a cuánto reparo tributario. Entonces, la exposición de motivos del 1425 nos da luces de esa manifestación del legislador al indicar expresamente que, como regla general, se adopta la definición jurídica del devengo. Por ello, se señala que se entiende que los ingresos se devengan cuando se han producido hechos especiales para su generación, siempre que el derecho a obtenerlos, independientemente de la oportunidad en que se cobre, y aun cuando no se hubieran fijado los términos precisos para su pago. Entonces, el legislador ha optado por considerar al concepto jurídico como punto de partida para construir la regla general de la definición legal del devengado, que hoy se encuentra establecida en el vigente párrafo de la A del 57 libro. Hoy día, señores, tenemos un concepto jurídico de la definición del devengado, a partir del año 2019. Antes, el 2019, teníamos una inseguridad total. Concepto jurídico, concepto contable, concepto jurídico contable. Quiero que noten lo que ha venido pasando con el concepto del devengado. Parte positiva, por favor. Aló, Abraham, ¿nos escuchas? La siguiente diapositiva no pasó, creo que es el internet. Si tienen acá, hasta acá una consulta. Hola.
Devengo de ingresos, informe 043 del año 2020. ¿De qué trata el informe? El informe señala que los ingresos y los gastos de tercera categoría se devengan cuando se han producido los hechos sustanciales para su generación, siempre que el derecho a obtenerlos o la obligación de pagarlos no estén sujetos a una condición suspensiva, independientemente de la oportunidad en que se cobren o se paguen. Y aun cuando no se hubieran fijado los términos precisos para su pago, salvo si la contraprestación o parte de estas fija en función de un hecho o evento que se producirá en el futuro. Cabe indicar que la exposición de motivos del decreto legislativo que modificó el texto actual del referido artículo 57 de la LIR, introduciendo una definición del devengo propia del impuesto a la renta. Se señala que, al establecer una definición del devengo, se evita que por efecto de interpretación de dicho concepto, atendiendo a las normas contables, se afecte la determinación del impuesto a la renta, señores. Miren lo que señala la exposición de motivos. Al establecer una definición del devengo, se evita que por efectos de interpretación de dicho concepto, atendiendo a las normas contables, se afecte la determinación del impuesto a la renta. Sobre todo, considerando que las normas contables se modifican constantemente, pues se encuentran en permanente revisión, salvo respecto a aquellos aspectos en los que el proyecto recurre a los señalados en las normas y principios contables. En tal sentido, se aprecia que la razón para establecer una definición específica de devengo para el efecto del impuesto a la renta era desligarse de las prescripciones de las normas contables. Y esto no lo escribo yo. Este es un informe de SUNAT. Entonces, ¿qué dice este informe de SUNAT? En la exposición de motivos del decreto legislativo 1425 que crea el artículo 57 vigente. Que va a crear un devengo tributario para que no interprete el operador conforme a normas contables. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Y cómo estábamos del 2018 en atrás? O sea, el auditor de SUNAT tenía una interpretación contable, el contribuyente tenía otra interpretación, no hay predictibilidad, no hay seguridad jurídica. Dos posiciones contrarias, termina con un reparo tributario. Apelación, tribunal fiscal, saca una resolución del tribunal señalando una definición del devengo tributario por hecho sustancial o por NIF 18. Otra RTF de otra sala contraviene esa posición. El contribuyente, ¿cómo interpreta en tal caso el devengo tributario? ¿Qué ha estado pasando con el legislador hasta el año 2018? Si en este mismo informe señala que se crea un concepto de devengo tributario legal para que el operador de derecho tributario, el contador, la oficina contable, el departamento de contabilidad, ya no realice la interpretación atendiendo a las normas contables. Y si esto lee una persona que es especialista en NIF, como que va a haber una contraposición, ¿no? Entonces, se tiene que llegar. Yo les estoy poniendo lo que dice el informe. El informe acá bien claro dice que se ha creado una fórmula legal para no llegar a la interpretación de NIF. ¿Por qué? Porque como les señalaba hace 3-4 PPTs, la NIF 15 hace uso ya de un diferimiento de ingresos. Y lo que quiere el legislador es que no haya un diferimiento de ingresos. Entonces, cuando un contador, un departamento contable me dice, oye, yo estoy haciendo la evaluación de acuerdo a la NIF 15, está bien, porque nosotros partimos, la contabilidad parte de una información financiera, de unos principios contables, que son las NIF, las NIFs. Pero mucho cuidado cuando vayas a compatibilizar con el tengo de va a ser diferente.
Y es en ahí que te puedes llevar a contingencias tributarias, porque de acuerdo a NIF 15, tú puedes diferir un ingreso, pero de acuerdo al artículo 57, pueda que ese ingreso esté grabado en este año, pueda que haya devengado en este año, y en este año tengas que cancelar el impuesto a la renta, pero de acuerdo a NIF 15 tengas que pagar en el año 2. El auditor de SUNAT te va a decir, oye, un ratito, ¿qué ha pasado? Acá hay una definición del devengo y tú tienes que cancelar en este año, porque en este año se causó el hecho sustancial, no hay condición suspensiva y demás. Al igual que el devengo de gastos, que tiene la misma fórmula legal que más adelante vamos a tocar. Entonces, yo quiero hacer un paréntesis acá para señalar que exista cuidado por parte de legislación en lo que se refiere al respeto de las normas contables. Han creado un devengo tributario que si yo les invito a revisar el artículo 57 de la ley del impuesto a la renta, no es de fácil. Debería decirse qué es el hecho sustancial. Se entiende el hecho sustancial. Esa es la labor del legislador. Entonces, el legislador hoy día, con este informe de SUNAT, señala que tengamos parámetros en la interpretación del devengo tributario. Pero bastante cuidado, porque este término de devengo de ingresos es contable. El tema de devengo de ingresos no es jurídico. Pueda que definan un devengo jurídico, pero mucho cuidado en entender un concepto más contable que jurídico. Bastante cuidado. Y bastante cuidado en un informe de SUNAT realizar una interpretación o citar esta exposición de motivos que señala que, oye, la interpretación la haces legal. Bastante cuidado en todo caso al momento de devengar un ingreso conforme a NIF y devengar un ingreso conforme a la ley del impuesto a la renta. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Y qué dice el Tribunal Fiscal en esta resolución? La 6233-2016. Ha sostenido, ya definido el hecho sustancial. El hecho sustancial generador de ingresos se origina en el momento en que se genera el derecho a adquirir el ingreso. En el momento que se genera el derecho a adquirir el ingreso. Lo que supone una certeza razonable en cuanto a la obligación y su monto. Certeza razonable en cuanto a la obligación y monto. En ese sentido, al ser la comisión de estructuración la retribución por un servicio distinto al de financiamiento que supone el otorgamiento del crédito, la certeza razonable de que se tiene derecho a la retribución para saber el momento en que se genera el hecho sustancial se obtiene al culminar la prestación del servicio. Entonces, acá señala, esto es el tratamiento del devengo de la comisión por estructuración de un crédito. Pero lo que yo quiero llegar acá es que SUNAT, mediante el informe 043, entiende por hecho sustancial este concepto que está en la PPT. Y en la nota de pie de este informe señala que si bien es de fecha anterior a la entrada en vigencia del decreto legislativo 1425, claro, porque el 1425 entra en vigencia el 2019 y esta RTF es 2016. Miren lo que dice SUNAT, resulta aplicable, pues desarrolla el concepto de hecho sustancial que finalmente dicha norma incorpora en la ley. Señores, como iba señalando, ¿qué ha hecho el legislador? El legislador lo que ha hecho es recoger las resoluciones del Tribunal Fiscal. Acá el informe nos dice. El informe nos dice que ya el Tribunal Fiscal había señalado que era hecho sustancial en esta RTF 06230 de Sala 3 del año 2016. Entonces, para SUNAT, mucho cuidado, para SUNAT el hecho sustancial es este concepto que comparto el día de hoy en este informe.
Entonces, si yo, asesor tributario, tendría que evaluar qué es lo que está interpretando SUNAT versus el devengo tributario que interpreta la ley del impuesto a la renta, porque parte de esto no es compartida por nosotros. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Medios probatorios de devengado. ¿Existe una definición de medios probatorios del devengado en la ley del impuesto a la renta? Es mi pregunta. Si alguien me puede responder, por favor, estoy preguntando. ¿Existe una definición de medios probatorios de devengado en la ley del impuesto a la renta? Pues no existe. No existe una definición de medios probatorios de devengado en la ley del impuesto a la renta. Y comparto con ustedes una apreciación de un ponente que se ha realizado, el año pasado se ha realizado en IFA, el Congreso devengado. Y muchas de estas PPTs las comparto ahora con ustedes porque son interesantes. Y esta PPT es muy importante para mí, porque dice lo siguiente: no existe un medio probatorio establecido por la LIR o su reglamento a fin de acreditar la ocurrencia del hecho sustancial, por lo que se tendrá que evaluar caso por caso cuáles son los medios probatorios que ante una eventual fiscalización permitirán generar convicción en la administración tributaria de que se ha verificado la finalidad perseguida por partes involucradas en la transacción a fin de generar el derecho a percibir ingresos. Entonces, si yo tengo un concepto de devengo y señalo que ese devengo tributario no ha nacido en el año 2021, al contrario, ha nacido lo voy a posponer para el año 2022, no lo voy a posponer, sino que la condición suspensiva señala eso, entonces yo tengo que tener medios probatorios para poder demostrar ese diferimento al auditor de SUNAT. Porque no existe un medio probatorio establecido por la ley del impuesto a la renta, ni su reglamento. Entonces, si yo quiero que el auditor de SUNAT me acepte el análisis que yo estoy realizando de que esa operación no devengó en el año 1, sino devengó en el año 2, tendré que tener pues un contrato, analizar bien si se ha generado o no el hecho sustancial, si existe la condición suspensiva o no, si existe un hecho futuro en el que realmente devenga ese ingreso. Ese es el análisis que yo tengo que tener con los medios probatorios correspondientes. Esto es como una operación de compra, una operación fehaciente, una operación real, para yo poder demostrar que es fehaciente, es real, IGB, fehaciente renta, tengo que tener los medios probatorios. Entonces, producto de la técnica de legislación, ahora al contribuyente le ponen una carga más trabajo. Ahora, para que el auditor de SUNAT te crea respecto a tu devengo de ingresos, tú tienes que tener medios probatorios, porque ya hemos señalado, la línea hasta el 2018 es interpretación. El auditor de SUNAT tiene una interpretación, el auditor de Juliaca tiene una interpretación, el auditor de Puno otra interpretación, el auditor de Lima otra interpretación, el auditor de Cusco otra interpretación. Yo les hago una pregunta a ustedes. Los auditores de SUNAT a nivel nacional ¿tienen una interpretación uniforme de sus reparos tributarios? Esa es mi pregunta para ustedes. Si alguien me puede responder, por favor. Los auditores de SUNAT, la sección de auditoría SUNAT, ¿tiene
una postura uniforme para realizar sus reparos? En Lima, una operación, no me observan si es real. En Cusco me observan si es operación real. En Arequipa me observan. En Trujillo no me observa. Entonces, ¿qué sucede? Producto de que no existe uniformidad en los reparos tributarios, existe jurisprudencia, pues. Pero eso le conviene al contribuyente. Vuelvo a insistir, ¿dónde queda la seguridad jurídica establecida en el Tribunal Constitucional? La predictibilidad de las normas. Las normas tienen que ser en una sola línea. No tendría que existir doble, triple interpretación. Y ojo que la interpretación más rápida es la interpretación literal en el derecho tributario, pero en muchas ocasiones la interpretación literal no es la interpretación que quiere dar el legislador, que es la interpretación sistemática. Que tú, operador del derecho tributario, tu auditor, tu asesor, tu contribuyente, tienes que tomar una interpretación sistemática de la norma, no apegarte a la literalidad. El porqué de la norma, el ratio legis de la norma. Oye, cuidado con los reparos que son reparos por interpretación literal. Cuidado con ese auditor que no hace un reparo tributario cuando la norma lo que ha hecho es querer que sistemáticamente, con un conjunto de normas, tú puedas interpretar esa ley, ese decreto legislativo. Pero ¿por qué parte esto de la interpretación? ¿Por qué? Porque no hay reglas claras, pues. Oye, si yo fuera el legislador, ya, artículo 57, hecho sustancial, esto se entiende por hecho sustancial. Estas cosas se entienden por hecho sustancial. Oye, pero Abraham, no se puede legislar todo lo que puede suceder. Perfecto, pero al menos pongamos una lista taxativa. Así como el 37 te dice no elusiones, al menos demos esa seguridad al contribuyente, que se entiende por tales conceptos. Al menos lleguemos a eso. Entonces, con esta PPT señalo que debe existir un tema de medios probatorios ahora en el devengado. Se ha creado una nueva carga de la prueba. Ahora yo me hago una pregunta. La carga de la prueba, estamos hablando de una carga de la prueba del devengado, así como hablamos de una carga de la prueba de las operaciones reales o de la fehaciencia. ¿Quién tiene la carga de la prueba en una fiscalización para demostrar que una operación es fehaciente y real? La carga de la prueba lo tienen los contribuyentes, claro. Ahora, ¿quién tiene la carga de la prueba para demostrar que esa operación ha devengado o no en el año 1 o en el año 2? El contribuyente. Y pues, si yo quiero que el auditor de SUNAT me acepte mi devengo, mi diferimiento al año 2, entonces tendré que tener medios probatorios. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. En el IFA, el año pasado, Renzo Chumacero ha hecho una definición simple del devengo tributario. Se debe entender producido el hecho sustancial, porque acá el problema es el hecho sustancial. ¿Quién entiende qué es hecho sustancial? Se debe entender producido el hecho sustancial cuando se verifique la finalidad perseguida por las partes en la celebración de una transacción. Miren lo que dice. ¿eh? Se debe entender producido el hecho sustancial cuando se verifique la finalidad perseguida por las partes en la celebración de una transacción. ¿Cuál es la finalidad? Venta de bien. Entonces, devengó. ¿Cuál es la finalidad? Venta de bien futuro. Venta de departamento en planos. Entonces, no devengó. Mucho cuidado. Entonces, así por ejemplo, en el caso de un acuerdo de prestación de servicios, el hecho sustancial sería la ejecución del servicio comprometido por parte del prestador. La ocurrencia del hecho sustancial debe ser evaluada caso por caso, atendiendo a lo dispuesto contractualmente y en otros medios probatorios que evidencien la voluntad de las partes. Mucho cuidado, la voluntad de las partes. ¿Qué voy a hacer yo? Si hoy día vendo un celular,
cuando devenga el hecho sustancial, la entrega, cuando se verifique la finalidad perseguida. ¿Cuál es la finalidad perseguida? La venta de ese celular, en la celebración de una transacción. Si yo vendo este celular, entrego este celular, entonces ya devengo el ingreso. Oye, ¿y qué pasa si yo te vendo este celular en proyecto? ¿Devengó el ingreso? No, no ha devengado el ingreso porque no hay, la finalidad perseguida es la venta de este celular, no el proyecto. Entonces, la finalidad perseguida en la transacción es el celular. Hoy día me preguntaban, que es un caso que voy a compartir ya al final de la charla. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Devengo de gastos. Ya hemos tocado el tema del devengo de ingresos. El devengo de ingresos en lo que he querido llegar a ingresos, se evalúe el hecho sustancial caso por caso, se evalúe la condición suspensiva, el hecho futuro. Y lo que les he dejado en claro es que las resoluciones del tribunal existe ya una definición de hecho sustancial en resoluciones del tribunal fiscal. Entonces, el legislador ahora tiene una definición legal de lo que se refiere a ingresos en el artículo 57, pero tenemos que tener bastante cuidado en lo que se refiere al devengo. ¿Cuándo devengo la acción? ¿Cuándo tengo el derecho a cobrar? ¿Cuándo he generado este servicio? Ya lo he generado en el contrato, en los contratos de valorización. Constructoras, ya valoricé, no emití comprobante. Mucho cuidado porque muchos departamentos contables valorizan y se sitúan a lo que pide la entidad estatal. Si factura enero, no devengó, devengó febrero y declaran recién en enero, febrero. Pero ¿cuándo devengó? Con la realización, el concepto de realización. Cuando yo ya valoricé, ahí devengo. Entonces ahí debería de reconocer el ingreso. Pero estoy viendo que muchas oficinas contables devengan el ingreso de pago. Y la emisión del comprobante de pago no tiene nada que ver con el hecho sustancial que genera la obligación de cobrar, porque ya con la entrega de la valorización tienes ese derecho, ya está cuantificable. Ese es en el tema de contratos. No hay mucho problema en la entrega de bienes. Devengo cuando yo te entrego el bien. Entonces ya tengo el derecho a cobro y te tendría que facturar. Hay que tener mucho cuidado en el tema de servicios, aplicar el 57, el 2, el continuados y de servicios por valoración, ¿no? Entonces, ahora vamos a tocar el devengo de gastos. Y hay un informe, el 032 del año 2020. Este informe es muy interesante. Voy a darle lectura y les pido les pido su tiempo. Ya estamos las 8, para que entiendan eso, porque va a ser muy importante. Voy a hacer la lectura y voy a explicar. Ahora bien, con la relación de la primera consulta, esta se encuentra referida a la oportunidad del devengo del gasto por la participación adicional de los trabajadores en las utilidades de las empresas establecidas por un ejercicio determinado, siendo que el supuesto planteado, la obligación del pago, no está sujeta a una condición suspensiva y su determinación no depende de un hecho o evento futuro, por lo que solo corresponde analizar la primera de las condiciones señaladas del numeral anterior. Siendo ya así, respecto a la condición referida al hecho sustancial que genera el gasto, cabe traer a colación el inciso C del 31 del reglamento de la ley, el cual al referirse se debe entender hecho o evento que se produce futuro, señala que es un hecho o evento posterior, nuevo y distinto de aquel hecho sustancial que genera la obligación de pagar el gasto. Lo señalado en el párrafo anterior se condice con lo expresado en la exposición de motivos del decreto legislativo, la cual establece que tratándose de gastos, el principio de vengado se aplica considerándoseles imputables, deducibles, cuando nace la obligación de pagarlos. Mucho cuidado. Oye, mi gasto ya nació la obligación de pagarlo, aunque no se hayan pagado ni sean exigibles, ya nació esa obligación de pagar, ya devengó en el año 2021. Así pues, conforme al se puede sostener que tras devengo de gastos de tercera categoría, el hecho sustancial a que
el tercer párrafo es aquel evento cuyo acaecimiento genera el nacimiento de la obligación de pagar un gasto. En este caso, el contribuyente hizo una consulta respecto a la participación adicional de los trabajadores en las utilidades. El contribuyente iba a dar una participación a sus trabajadores y él pregunta cuándo devenga el gasto de esta participación adicional. Si la participación adicional se da producto de una utilidad, que en este caso, pongamos, sería el año 2021. Entonces, ¿cuándo devenga? Dice. Y dice este informe que el hecho sustancial que genera la obligación de pagar el gasto, ¿y cuál es el hecho sustancial que genera la obligación de pagar el gasto? La utilidad del año 2021. Entonces, este gasto devenga en el año 2021. Pasamos a la siguiente PPT, por favor. Ahora bien, en el supuesto bajo análisis, el empleador se obliga unilateralmente, claro, el contribuyente a pagar a los trabajadores una participación adicional en las utilidades de un determinado ejercicio. Por lo que si bien la fuente de la obligación es la voluntad de aquel, el nacimiento de la obligación de pago no ocurre con la sola manifestación de esa voluntad, sino que está sujeto a la existencia de utilidad en dicho ejercicio. Es lo que señalaba, ¿no? Tiene que existir utilidad. En ese sentido, toda existencia o no de utilidades en un ejercicio se verifica que al cierre de en ese momento del gas, nace la obligación de pago. Con la utilidad nace la obligación de pago y por ende se devenga el gasto por participación adicional en dichas utilidades. Por lo anterior, se puede afirmar que en las empresas establecidas unilateralmente por el empleador por un determinado ejercicio, el gasto por el concepto de se devenga en el ejercicio que corresponde tales utilidades. Entonces, mucho cuidado con el devengo de gastos, porque tiene la misma mecánica prácticamente que devengo de ingresos. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. La segunda consulta señala que decisión suspensiva, señala que le va a dar una participación adicional de utilidades a los trabajadores, pero hay una condición suspensiva que señala que, oye, yo voy a voy a hacer una distribución adicional de utilidades, pero pongo una condición suspensiva. Pongo una condición, que el trabajador tenga que estar presente en marzo, en planillas, tenga que trabajar en marzo del 2022. ¿Cuándo devenga el gasto? 2021, 2022. El gasto devenga en el año 2022, producto de la condición suspensiva. Mucho cuidado, o sea, por eso señalo bastante cuidado con el tema del devengo. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Y acá, miren, así mismo, respecto a la modalidad suspensiva, Austin afirma que este es el acontecimiento futuro incierto, ¿verdad? Y acá habla de acontecimiento, acá habla de un concepto de consecuencia que vamos a tocarlo más adelante. Siguiente diapositiva, por favor. Y acá está el devengo de gastos, las conclusiones. Tratándose de la participación adicional de los trabajadores en las utilidades de las empresas establecidas unilateralmente por el empleador por un determinado ejercicio, la primera pregunta, ¿se considera devengado el gasto por el concepto en el ejercicio al que corresponda la utilidad? Y la segunda pregunta es, en el supuesto que para el pago de dicha participación se establezca como requisito que el trabajador cuente con vínculo laboral vigente hasta un mes determinado del ejercicio siguiente, o sea, es la pregunta que les hacía, ¿no? Oye, ya, voy a distribuir utilidades en 2021, pero acá dice que tenga vínculo laboral vigente hasta un mes determinado en el ejercicio siguiente, el año siguiente, 2022, al que corresponda dicha utilidad. Tal requisito constituye una condición suspensiva para efectos del tercer párrafo del artículo 57 de la ley.
Entonces, esto devenga en el 2022. Mucho cuidado con tomar el gasto en el año 2021. Entonces, uno, así como hemos hecho el análisis del devengo de ingresos, del hecho sustancial, de la condición suspensiva, uno tiene que hacer el mismo análisis en el devengo de gastos. Hecho sustancial y condición suspensiva. Siguiente diapositiva, por favor. Devengo de gastos. Condición suspensiva. Es muy importante señalar qué se entiende por condición suspensiva. Y el término, el concepto condición suspensiva no se define en la ley del impuesto a la renta, sino por aplicación supletoria de la norma 9 del Código Tributario, vamos a llegar a la definición en el Código Civil. En el Código Civil, y quiero que tomen en cuenta solo el primer renglón, donde señala condición suspensiva y señala cuál es el concepto. Acontecimiento futuro, venta de departamentos en planos futuro, de cuya realización siempre incierta, porque pueda que ese departamento en plano lo ejecutes o no, es incierto, depende el nacimiento de los efectos del negocio. Recién ahí tendremos el nacimiento de los efectos del negocio. Lo que pase antes son contratos preparatorios, arras. ¿Cuál es el efecto tributario? Reconocimiento de ingresos se difiere hasta que se verifica la condición suspensiva. Entonces, bastante cuidado en lo que el legislador, no el legislador, esta es interpretación. El legislador no habla de suspensiva y vuelvo a hacer una crítica constructiva. Normas claras para predictibilidad favorecida al contribuyente. Entonces, vuelvo a repetir, condición suspensiva, acontecimiento futuro, venta en planos futuro, de cuya realización, siempre incierta, depende el nacimiento de los efectos del negocio. Siguiente diapositiva, por favor. Devengo de gastos, condición suspensiva. Cabe señalar que al interpretar el alcance de la condición suspensiva, la Intendencia Jurídica del ATE, en la parte considerativa del informe 32, ha recurrido a la doctrina para señalar el concepto de condición debe ser entendido como la cláusula por la cual las partes del negocio jurídico hacen dependencia o resolución de un acontecimiento futuro incierto. De este modo, la condición viene a ser el mismo hecho, acontecimiento, suceso futuro incierto, del que se hace depender la eficacia del acto jurídico para que comience a desplegarse para que cese. Por lo antes expuesto, la condición suspensiva indicaba en la elección legal del devengado debería ser cuando forma normativa civil, la misma. Entonces, este informe de guión, cómo debe ser entendido como la cláusula por la cual las partes hacen depender su eficacia. Se dan cuenta que con la legislación actual del 57 de la ley del impuesto a la renta estamos en problemas respecto al entendimiento del devengo de ingreso y de gasto. Entonces, vuelvo a reiterar, hoy día he realizado mi exposición y quiero que por favor, como contadores, como departamentos de contabilidad, como asesores tributarios, tengamos bastante cuidado en el devengo. No voy a llegar a tocar gastos con límites, gastos sin límites, depreciación, porque creo que ya es un tema que ha llevado, que lo sabemos, conocemos. Quiero llegar a ustedes a que mediten cómo están realizando realmente el devengo de sus operaciones, de sus ingresos, de sus servicios.
y cómo están devengando sus gastos, sus facturas de compra. Esa es, ese es el propósito de hoy día de mi exposición. Entonces, pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Ya terminando con este tema del devengo, que me parece muy interesante. El tiempo me parece que es muy corto para hablar del devengo, pero ya les he traído la historia del devengo, les he traído el pensamiento, el razonamiento que debemos, el análisis que debemos de tener los contadores, los operadores del derecho tributario en cada caso en concreto por el tema del devengo tributario. Todo parte del análisis. Nadie es erudito para poder conocer todas las normas. Para poder determinar el impuesto a la renta, uno debe tener análisis de la ley del impuesto a la renta. Este informe me parece muy importante porque se consulta si en aplicación del principio del devengado reconocidos en el artículo 57 de la ley de impuesto a la renta, se exige que en general los gastos distintos a la depreciación de bienes del activo fijo devengados en ejercicio deban encontrarse contabilizados en este para reconocer su dirección en la ejecución jurada de dicho impuesto. ¿Y qué dice el informe de SUNAT, de aplicación obligatoria para el funcionario de SUNAT? Para efectos de determinar la renta neta imponible de tercera categoría, no es exigible que los gastos devengados en el ejercicio deban encontrarse contabilizados en este para reconocer su deducción de la declaración jurada anual del impuesto a la renta, salvo los casos en que la ley sí haya dispuesto una normativa de dicho impuesto. Oye, Abraham, ¿pero qué estás hablando? Yo no estoy hablando. ¿Qué está señalando el informe de SUNAT? Que yo no he escrito esto. El informe de SUNAT señala que para la determinación de la renta neta imponible no es necesario el registro de las operaciones, salvo la depreciación, que conforme al B del artículo 22 del reglamento señala que para que tú deduzcas depreciación tiene que estar registrado, y el tema de cobranza dudosa. Esos dos gastos, esa deducción de esos dos gastos sí debe contar con un registro, porque lo señala taxativamente la norma, el reglamento, la ley del impuesto a la renta. Pero miren lo que señala el informe de SUNAT, señala que, oye, lo demás no debería de haber un registro, la norma no señala que haya un registro. Entonces, ahí hay un espacio para poder trabajar y no presionarse mucho, ¿no? A veces yo veo departamentos de contabilidad que trabajan bastante, hasta he visto 11, 12 de la noche por llegar a los registros, ¿no? Uno tiene que aprender también a trabajar con este concepto de importancia relativa, ¿no? Tengo que cuidar el 20% de mis proveedores, es el 80% de mis compras. Yo debería de cuidar, es la ley de Pareto, ¿no? Debería de cuidar ese 80% de mis compras y el 20% de mis proveedores. O 90 o 95%, hacer la concentración de proveedores, ¿no? Y ver, oye, por un mal registro, ¿pueden quitarme la deducción de un gasto? No. Oye, he registrado mal. No. Acá el informe lo dice. Entonces, la siguiente diapositiva, por favor. Y esta diapositiva que dice que el artículo 20 del TUO de la LIR no reconoce el concepto de costo de servicios. Esta RTF es muy interesante porque señala que en el artículo 20 de la ley del impuesto a la renta no ha recogido el concepto de costo de servicios. Entonces, hay cosas que el legislador no viene regulando y que tenemos que tener presente para la determinación del impuesto a la renta. La siguiente diapositiva, por favor. Inexigencia de la relación de causalidad a fin de determinar la renta bruta. No se exige la existencia de una relación de causalidad. Cuando nosotros hacemos la renta bruta, no debería de haber un tema de exigencia de causalidad. ¿Por qué? Porque uno hace negocios. Si yo hoy día vendo madera, mañana puedo vender oro, pasado mañana puedo vender computadoras. No hay un tema de
de causalidad para la determinación de renta bruta. Ventas menos costo de ventas, renta bruta. Renta bruta menos gastos, renta neta. Ahí puede haber ahí sí hay un tema de causalidad, ¿no? Del money de la empresa, de los gastos sean relacionados a la generación de la renta o el mantenimiento de la fuente, ¿no? Entonces, pero en el caso de esta resolución del Tribunal Fiscal señala que no hay exigencia de causalidad a efecto de una renta bruta. Mucho cuidado, entonces, a veces sí realizamos un análisis de causalidad para el tema de la renta bruta. Mucho cuidado. Siguiente diapositiva, por favor. Y falta de ilegalización oportuna de un libro contable no es determinante para que un gasto sea no deducible. En este caso, ya en casación de la Corte Suprema, la formalidad del registro de la legalización del libro de inventarios y balances para deducir la cobranza dudosa. El contribuyente no tenía el libro legalizado, lo legalizó fuera de plazo, el auditor de SUNAT reparó esa deducción, producto de la legalización fuera de plazo, y la Corte Suprema ha señalado que no, por un tema formal, no puedes deducir un gasto que es sustancial, pues, que es real. Sí hay una multa por obligaciones, pero no es condicionante para que el auditor de SUNAT repare ese gasto. ¿Sí? Con esta diapositiva hemos culminado nuestra exposición. Espero haber ayudado a ustedes en el análisis. El fin de mi exposición ha sido dejar a ustedes que pongan en análisis qué es el devengo tributario. El devengo tributario definitivamente es un concepto muy importante que como contadores deberíamos conocerlos, y es más poder refutar qué es lo que se ha recogido en el devengo jurídico. Yo me pregunto, ¿qué sabe el legislador de devengo si es un término netamente contable? Mucho cuidado que los contadores, yo soy contador, y mediante los colegios profesionales no realicemos las consultas necesarias para poder señalar qué es lo que realmente está definiendo el legislador con el devengo de ingresos. Entonces, si tienen alguna consulta, por favor, pueden realizarla. Estamos acá para poderlos ayudar. Claro, gracias Abraham por tu exposición tan importante y compartir la experiencia. Mientras los participantes van desarrollando algunas preguntas que quieran plantear, yo sí tengo algunos comentarios que realizar al tema que has planteado, que es de suma importancia, ¿no? Ahora que estamos a escasos días, meses de iniciar la declaración jurada anual. Nosotros cuando se da este cambio, a ver, ¿qué pasó? Ya. Cuando se da esta incorporación del devengo tributario en el 1425 a partir del 2019, obviamente la intención de legisladores es, digamos, plantear qué va a implicar el devengo tributario para fines fiscales, ¿no? Sin embargo, pues el legislador se olvida de dar una definición. Lo que nos da son ciertos alcances que deberían considerarse, ¿no? Cuando revisamos el artículo 57, no hay ninguna definición aún en la ley del impuesto a renta. Se espera que se plantee. Si hay alcances, sí, pues como lo que ha planteado Abraham. Ahora, como Abraham dice, ¿no? ¿Qué sabrá el legislador tributario sobre el devengo? Yo también comparto esa idea. Para mi gusto, lo único que se tuvo que haber hecho es lo siguiente, ¿no? Que el devengo tributario, como el devengo contable, como pasó hasta el año 2018, en la práctica eran coincidentes. ¿Qué se tuvo que haber precisado? Lo que se ha precisado en el 1425. Que la norma base que debe considerarse para el reconocimiento de ingresos es la NIF 15 vigente a la fecha de la norma. Cosa de que, como dice Abraham, las normas son tan cambiantes, las normas contables son tan cambiantes que puede generar una vulneración a la determinación tributaria, ¿no? Ese es un punto, ¿no? Respecto a lo que dice Abraham, es cierto, ¿no? El tema de
de que no todas las operaciones de ingresos y gastos deben estar contabilizadas para ser gravables o deducidas, es sumamente cierto. Pero en la práctica también sabemos los que hemos pasado procedimientos de fiscalización que la gente de fiscalización de la ciudad no lo sabe o no lo conoce o no quiere saberlo, ¿no? Porque él se basa mucho en los libros y los libros contables para fines tributarios no, digamos, no acreditan ni el ingreso ni el gasto. El ingreso en ningún caso, con toda seguridad, ¿ya? El gasto con ciertas excepciones puntuales que manejamos en el día a día, ¿no? Una de ellas, la depreciación contabilizada. Otra, las provisiones de incobrables. Otra, las pérdidas por diferencia de cambio. Otra, el ajuste por inflación cuando estuvo vigente. Por ahí una más, y no hay más situaciones en las cuales la ley tributaria ponga como un condicionamiento para deducir el gasto, ya que esté contabilizado. Entonces, a veces el auditor no lo entiende, ¿no? Y me ha pasado una vez en una fiscalización en la que dice, oye, pero como no estaba contabilizado el gasto financiero, pues no te lo puedes deducir. Y en el inciso A del 37, pues, la única condición que plantea actualmente la norma es el delito tributario y que no supere el monto de los intereses exonerados. Ni siquiera es una condición de que se haya pagado el interés. Toda una cuestión que a veces no se entiende. Y en el plano de ingresos nos pasa ahorita algo interesante, ¿no? Algo interesante que estamos viendo en una reclamación que mañana vamos a presentar, que es que el auditor se basa mucho en que estuvo contabilizado o no en la clase 7. Está en la clase 7, por lo tanto es un ingreso. Así el contribuyente se pudo haber equivocado y haber considerado un anticipo digamos, de clientes que debió ser un pasivo y lo registró en una clase 7 como una venta, pues eso ni siquiera configura el ingreso, ¿no? Puede ser un error contable, lo que fuera, pero no es un condicionamiento para que el auditor diga, te reconozco, debiste haber pagado esto de aquí, ¿no? Entonces, salvo los casos puntuales que la ley establece, en la generalidad de los casos no es un requisito. Y justamente Abraham en la exposición ha planteado un informe de SUNAT que es sumamente interesante, que ya, bueno, luego Abraham nos va a compartir el material para poder, digamos, también compartirlo con ustedes, ¿no? Y yo tengo una duda, más bien, si le quisiera preguntar, Abraham, te transmito porque es una duda que se ha suscitado en estos días, que tiene que ver justo con lo que has comentado con la venta de bienes a futuro. Ahí me queda claro, así como tú me mencionas, señalas en la exposición, de que la venta de un bien a futuro, toda vez que no se han cumplido las condiciones que plantea el artículo 57, pues en definitiva no constituye ningún tipo de ingreso, hasta que se configuren tales condiciones, ¿no? Entonces, en ese rigor, en ese aspecto, un tema que también está conjuntamente amarrado con ello, es el tema, por ejemplo, del costo de financiamiento, ¿no? Un cliente te dice, ya, bueno, la empresa constructora le dice al cliente, te la vendo, ya te lo voy a entregar a cada 2 años, y desde ahora ya puedes ir pagando la cuota, el costo, tu cuota inicial, y como vas a financiarlo a 30 años, pues, dice, pues me pagas la cuota, pongan 1.000 soles más 200 soles de interés, 1.200 soles. Y el contribuyente paga, pues, el cliente paga en el año, no sé, 2020, 2021, ¿ya? Y se dan dos situaciones. Uno, ese ingreso ya debería ser reconocido como un ingreso gravable. Una pregunta. Y la otra es, ¿qué pasa, por ejemplo, qué pasa si el contribuyente en el año 2020-21 esos ingresos ya los reconoció como un ingreso financiero? Que también es el tema que tiene que ver con lo que acabo de comentar. Pero sucede que en el 2022, por incumplimiento de contrato, lo que fuera, no se llega a perfeccionar la operación. ¿Sabes qué? Simplemente vamos a revertir el contrato y me devuelves el monto que he pagado de capital más los intereses, ¿no? Entonces, tenemos esa inquietud y justamente aprovechando que has hablado del devengo y de la venta de bienes a plazo y su importancia para la identificación del reconocimiento y medición del ingreso gravable,
pues te transmite esa inquietud, Abraham. Sí, lo que te entiendo es que es una venta de un bien, una venta en planos. Claro, así es. Ajá, entonces ahí yo lo que ahí veo son dos operaciones, ¿no? Una venta de un bien futuro y lo que veo es un cobro de intereses. Son dos hechos sustanciales muy diferentes. Son dos operaciones muy diferentes. Entonces, Claro. por la venta del bien, ¿cuál sería el hecho sustancial? Porque dice que acá nos vamos a la, y dice que para efectos se devengan cuando se han producido los hechos sustanciales para su generación. ¿Cuáles son los hechos sustanciales? ¿Te he transferido yo el riesgo de ese bien? No, no te he transferido el riesgo. Hay un contrato preparatorio. Si hay un contrato preparatorio, es un arras. Esas cuotas que yo te voy pagando son arras, son cuotas de arras. Al final existe la inseguridad, como tú bien señalaste. Oye, inseguro, no voy a entregarte el departamento porque tú no me has pagado. Entonces ahí está la inseguridad del hecho futuro. Entonces ese ingreso no devenga, pues, porque no hay una entrega de un bien inmueble. Es un hecho futuro que, como tú señalaste, es incierto. Y como es incierto, lo que ha pasado, no se ha dado la operación. Por tanto, se da cuando se entrega ese bien. Lo otro que veo es el tema de los intereses. Es otro hecho. Los intereses sí se han ido devengando año a año. Y yo tendría que, como empresa, reconocer los intereses devengándolo año a año, porque esa es otra operación. Y el artículo 57 habla de esto, este inciso es muy importante. El C, el literal C del 1. La existencia de una o más prestaciones que deban ser contabilizadas en forma conjunta a la transferencia del bien, debiendo para efecto ser considerada de forma independiente. Mira lo que dice el 57 la. Las rentas de tercera categoría se consideran producidas en el ejercicio comercial en que se devengan. Para dicho efecto, se entiende que los ingresos se devengan cuando se han producido los hechos sustanciales para su generación. ¿Se han producido los hechos sustanciales? No. Siempre que el derecho a obtenerlos no esté sujeto a una condición suspensiva, independientemente de la oportunidad en que se cobren y aun cuando no se hubieran fijado los términos precisos para su pago. No obstante, cuando la contraprestación o parte de esta se fije en función a un hecho o evento que se produce en el futuro, el ingreso se devenga cuando dicho evento futuro ocurra. Adicionalmente, se debe tener en cuenta lo siguiente. 1. Tratándose de la enajenación de bienes, se considera que se han producido los hechos sustanciales para la generación del ingreso cuando se produzca lo señalado en los acápites 1.1 o 1.2, lo que ocurra primero, igual que el tema de nacimiento del IGB. 1.1. El adquiriente tenga el control sobre el bien. Oye, yo tengo el control sobre el bien en el tema de bienes, ¿no? No tengo el control. Es decir, tenga el derecho a decidir sobre el uso del bien y a obtener sustancialmente los beneficios del mismo. Lo que tú dices, oye, yo le voy a vender un departamento, pero no, pues yo, Abraham Quispe, no tengo el control del bien, Ni no siquiera tengo el existe. derecho a decir, no existe. Pero mira lo que dice este 1.1. Para determinar si el adquiriente tiene control sobre el bien, no se debe tener en cuenta lo siguiente. No se debe tener en cuenta la existencia de pactos entre el transferente y el adquiriente que otorguen a uno de ellos el derecho a adquirir o transferir el bien o establezcan las obligaciones de uno de ellos de adquirir o transferir el bien, contratos preparatorios. La existencia de una o más prestaciones no se debe tomar en cuenta. En tu caso es eso. Vendo terreno y cobro intereses. La existencia de una o más prestaciones que deban ser contabilizadas en forma conjunta a la transferencia del bien. ¿Cuál es esa existencia o prestación que deba ser contabilizada en forma conjunta a la transferencia del bien? El cobro del interés, debiendo para efecto del devengo ser consideradas en forma independiente. Por eso te digo, oye, acá hay dos operaciones y tienes que considerar
el efecto del devengo en forma independiente. Y una cosa es el devengo de la venta del edificio futuro, y la otra cosa es el devengo de los intereses. Muy interesante pregunta, justo lo que iba... Sí, Sí, justamente en el mismo escenario se da el tema de la reversión, como te decía. ¿Sabes qué? En el año 2022 dice el cliente, oye, ya pues no se ha cumplido el contrato, me devuelves todo lo que te pago, cuota del interés, o sea, cuota del capital y el interés. Entonces ahí surge una duda, justo estábamos hablando con Jordi el día de ayer, ¿no? Ya, en el peor escenario, los ingresos financieros sí han de vengar, ya porque pese a que me han venido pagando en el 2020, 21, aplicando el artículo 57, pareciera que hubieran devengado. Yo tengo mis dudas ahí. Ya, imaginamos que fuera así. ¿Qué pasa en el año? Ya, y es más, se devengó y obviamente dentro de la materia imponible del impuesto a renta, pues también se ha pagado el impuesto a renta anual, ¿no? Definitivamente. Llega el año 2022 y sucede que la operación no se perfecciona por X motivos y se tiene que devolver. Entonces, ahí viene un asunto, ¿no? Por la cuota de capital, definitivamente no hay nada, es un pasivo, se tiene que revertir. ¿Por qué? Porque nunca grabó, ¿no? Si nunca grabó, obviamente, cuando yo devuelva, no tengo nada que neutralizar. Pero, ¿qué pasa con el tema del interés? Mira, no se perfecciona la operación, yo me veo obligado a devolver el monto al cliente. Toma al cliente no sé, los 10.000 soles. Bla. Sin embargo, por esos 10.000 soles yo ya pagué en el 2021, en el 20 o 21, lo que fuera, el 29.5, porque si está inmerso en la determinación de la renta neta imponible, ya grabó, ¿no es cierto? Pero ahora que tengo que devolver, ¿qué? O sea, yo he pagado un impuesto por un hecho que nunca se perfeccionó y al final el perjudicado soy yo. Simplemente ya pagué, no sé, 10.000, el 29.5, digamos, no sé, pues casi 3.000 soles. ¿Cómo deberíamos tratarlo? En todo caso, la duda ahí surgió para la determinación de la renta del 2022. Pues si en el 2021 fue un ingreso gravable, en el 2022, cuando la operación no se perfecciona y se tiene que devolver los montos, tendría que afectar de alguna forma. De lo contrario, implicaría que en el tiempo simplemente el perjudicado es el contribuyente, ¿no? Yo no comparto la idea de que esa operación debería reducir el ingreso gravable del 2022 por ni un sitio. ¿Por qué? Porque proviene de años pasados, pero la duda que me queda es, pero ya tengo un perjuicio, pues, ¿no? Si el año pasado ya pagué, la duda del contribuyente es, oye, este año no tendría por qué, ¿podría acaso no deducirme ese mismo monto, 2.950 del año pasado y este año menos 2.950? ¿Tú qué opinas, Abraham, de ese tema? Sí, muy buena pregunta. Y si ya pagué el impuesto, la talla de vengo es ingreso, Claro, porque ¿no? Ya de vengo es ingreso, ya he pagado. claro, Entonces, en situaciones normales, o sea, el año pasado nadie ingreso esperaba. no es definitivamente. Claro, entonces, vayamos, ¿no? Entonces, en condiciones normales del 2021, todo hacía suponer que la operación se iba a realizar, pero como estamos pasando una situación medio extraña, en el 2022 no se concreta y se revierte, ¿no? Y ahí viene el tema, ¿no? Y ya se pagó y este año, ¿qué debe ser? La lógica simple diría, oye, pues este año tenías que deducírtelo, ¿no? Pero cuando vamos a la normativa tributaria del impuesto a renta, no encontramos un sustento válido, ¿no? O ninguno en todo caso, pero sí lógico, ¿no? Lógicamente sí hay, pero legalmente no encontramos sustento. Claro, ingreso no es ya en el No, para nada, 2022. para nada. Lo que tendría que ser es un gasto, Eh, es un castigo de gasto, ¿no? Porque, oye, yo voy a devolver ese dinero y lo voy a devolver, que no lo voy a devolver eh, con una cuenta patrimonial, sino que ese es un perjuicio para mí, ese es una erogación de dinero
para para mi empresa. Ahora, ahí está, mira, el tema del gasto, el devengo del gasto, el de que está mal tipificado en el 57, porque debería ser el devengo del costo. Recuerda la RTF que puse, no hay causalidad, no nos vamos, no te irías al 37, porque en el 37 no estás, No está. estarías en el 20, en el 57, estarías en el 57, que habla, para variar, el cambio, en caso contrario, permitan gritar, para efecto del presidente universal, traemos solución temporal, y quiero llegar al devengo de Agasa. Tratándose de gastos de tercera categoría, se imputan en el ejercicio gravable en que se produzcan los hechos sustanciales para su generación, siempre que la obligación de pagarlos no esté a una condición suspensiva, independientemente de la oportunidad que se paguen, y aún cuando no se viene el proceso de su pago. Mira lo que dice, ¿ah? ¿Cuál es tu hecho sustancial de tu generación? Pues que estás pagando, tú vendías intereses, tú has cobrado intereses. Eso, Sí. lo que tú vendías está en ingresos. Ahora, lo que estás haciendo es devolver antes de renta bruta. Entonces tú estás tratándose de, acá no debería hablar tratándose de gastos, tratándose de erogaciones de tercera categoría, se imputan en el ejercicio gravable en que se produzcan los hechos sustanciales para su generación. Entonces, a mí me parecería que podría ir por ahí, pero el 37 habla, pues no habla de intereses, pues lo que pasa es que no estás en 37, no estás en deferimiento o es pérdida. Podría ir por pérdida en un artículo del 37, no hay pérdida, pues no, No, pérdida por intereses de que hay pérdidas por tipo de cambio, no estarías ahí. claro. No, pero son soles nada más. Me parece que estás acá. Sí, la verdad es una figura interesante que salió. He revisado en la demás normativa del 37, del 44 y en el propio 20 no está explícitamente, no va a estar. En el 57, haciendo las inferencias que tú mencionas, posiblemente, ¿no? Pero en todo caso, también evaluamos otra posibilidad. Mira, en el IGB, por ejemplo, funciona una regla muy interesante que es la accesoriedad, ¿no? Los accesorios sigue la suerte del principal. Si el principal está grabado, el accesorio está grabado. Si el principal está exonerado, el accesorio está exonerado. Entonces, si estamos hablando de un bien a futuro, de algo que no existe, por lo tanto, entre comillas, estamos difiriendo el ingreso hasta que se den los hechos sustanciales, ¿cómo es posible que un hecho que surge, digamos, también de una operación que no está perfeccionada, que no se ha realizado, pudiera estar grabado, ¿no? Entonces, si bien, digamos, normativamente no encontramos un sustento, mi lógica me dice que esa debería ser la postura, ¿no? ¿Por qué pagar por un hecho que aún ni siquiera se ha concretado? Yo ni siquiera tengo el departamento, ¿ya? Entonces, quizás en un extremo que estamos evaluando, diríamos, ¿no? En el momento en el cual se perfecciona la operación, se cumplen las condiciones que indicas tú, por ejemplo, para reconocer el ingreso en el año 5 o en el año 3, por ejemplo, cuando se configure el hecho, a partir de ese momento, podríamos recién empezar a reconocer el ingreso por intereses financieros, ¿no? Si es a 30 años y a partir del tercer año recién me entregan el departamento, entonces en ese momento ya se dio el hecho sustancial, que es la entrega del departamento y quizás podría correr. Todavía lo estamos evaluando, pero como digo, no hemos encontrado mucha normativa, ¿no? El tema de qué hacer con esos intereses que ya estoy devolviendo y por el cual yo ya pagué, ¿ya? Me hace recordar, por ejemplo, algo que también no tiene regulación, pero en algunos casos se aplica. Por ejemplo, ¿qué pasa con aquellos casos en los cuales tenemos estimaciones de cobranza dudosas que no cumplen el requisito, ¿no? Ponte, en el año 2020 no cumple el requisito y lo que hacemos es adicionar, ¿cierto? Para la renta disponible. Pero sucede que en el año 2022, el cliente, quien me debía, viene y me paga la deuda, 1.000 soles, por ejemplo, 1.000. El año pasado yo adicioné 1.000 y este año 2022, pues simplemente vino el cliente, se hizo una cobranza extraordinaria
y recuperé la deuda. Pero la gran pregunta es, si bien en el plan contable reconocemos eso como una recuperación de una cobranza dudosa, de un castigo, como quiera que se quiera ver, pues el tratamiento ¿cuál sería? Bueno, no voy a volver a grabar en el 2022 un mismo hecho que surgió en el 2020, por el cual yo ya me adicioné. Tendría que este 2022 deducirlo. Sin embargo, esa es la lógica que aplicamos en algunos clientes, pero si vamos a la norma puntual, no encontramos un argumento legal que valide, pero tiene sentido, tiene lógica, ¿no? Si el año pasado me adicioné, bajo el mismo hecho, el mismo derecho, este año tendría que deducírmelo, ¿no? Y eso pasa, creo yo, en el comparativo de los intereses que acabo de mencionar, y estamos, como le digo, el día de mañana vamos a dar una alternativa final de partir de nuestra evaluación y ver justamente lo que acabas de comentar, ¿no? La importancia, bien, la importancia de evaluar el devengo tributario para una adecuada determinación de los ingresos gravables. Caso concreto, constructoras, ¿no? Los montos son importantes, mi estimado Abraham, tú sabes, y eso puede definir la cuantía del impuesto, ¿no? Claro, Mira, claro. te remito varias preguntas, Abraham, que están mandándonos aquí algunos participantes, a ver, para que lo puedas resolver. Mira, vamos a ver. La señorita Sandra nos dice lo siguiente, Abraham, para ti. Dice, buenas noches, doctor. Muchas gracias por compartir sus conocimientos. Una consulta, por favor. En el caso de las auditorías, el gasto devenga ya con el dictamen. Dice, ¿qué pasaría si en la ejecución de la auditoría se cambia al proveedor? Esa es una pregunta. Y luego otro colega, que es Anthony Mostacelo, creo que es, nos dice, si la NIF 15, ya bajo la NIF 15, los ingresos se reconocen por avance de obra. Ya, respecto a la primera pregunta, muy interesante, porque habla acá del servicio de ejecución continua. Entonces, ahí, ojo con el devengo del gasto. Si yo contrato a una auditora para que realice un procedimiento de revisión, yo tendría que tener un contrato para que la imputación del gasto sea de acuerdo a avance. Entonces, si de enero, esto trae problemas en cambios de año. Si de noviembre a diciembre, octubre, noviembre y diciembre, tú avanzaste, hazme el informe de avance. ¿Cuánto me vas a cobrar por la auditoría? 100.000 soles. Octubre, noviembre, diciembre, 30.000. Hazme el informe de avance. 30.000, deduzco, porque ya sé el hecho sustancial, el avance, no hay condición suspensiva, los contratos tienen mucho que ver. Deduzco los 3 meses, cambio de auditor y no tengo ningún problema. Pero ¿qué pasa si hago un contrato en el cual señalo que el trabajo se va a cumplir con la entrega del informe, solo con la entrega del informe? Entonces, ¿yo cómo podría deducir ese gasto de esos 30.000? Eso no sería un adelanto. O sea, mucho cuidado en cuidar nuestro gasto por eso. Entonces, para la respuesta hay que cuidar el contrato. Si yo sé que si yo voy a contratar una auditora y quiero devengar este gasto en el año 2021, tengo que hacerlo por grado de avance, que me haga el informe, para deducir ese gasto en el 2021, el avance. Y también poder controlar, ¿no? Si cambio, entonces no hay problema. Deduzco eso y el otro ya no tengo ningún problema, ¿no? Ese es uno. Respecto a la otra pregunta, la NIF 15, Dice, claro, es aplicable ahora para constructoras. Claro, sí, es aplicable para constructoras, porque tú me puedes ayudar, ¿no? La NIF 11 ha sido derogada, ¿no? Con esta dación de la NIF 15, ¿o estoy equivocado? Claro. así es, así es, así es. Entonces, pero como vuelvo a señalar, hay un concepto de devengo tributario en el artículo 57 para empresas constructoras con ejecución de menor a un año, y mayor a un año está el artículo 63, que es muy interesante también, ¿no? Y ya en otro momento de seguro que tocaremos. Bien, creo que no hay más preguntas. Abraham, la verdad que te agradecemos bastante por tu participación. Mira, un tema, solo un punto de lo grande y amplio que es el impuesto de la renta puede generar muchas inquietudes, ¿no? Muchas dudas, ¿no? Entonces, esperamos en el camino antes de la determinación de la renta pueda ser programado un curso más completo, con más horas, para ver todas esas variables pues, que se presentan en la determinación de la renta y que pueden configurar
por una mala o inadecuada decisión por contingencias fiscales, ¿no? Abraham, gracias una vez más, estamos en contacto, creo que el día sábado me confirma si es que vas a venir para encontrar y estar un rato ahí Claro, celebrando los 10 años de Perú Negocio ya está Consulting. Ya está confirmado. confirmado, ya mi vuelo está confirmado. Ahí está Listo. mi esposa, también está como participante, ahí vamos a estar visitándote. Ah, claro que sí. Ya. Bien, igualmente agradecemos a los participantes que están quedando hasta el momento por su participación y el día de mañana los esperamos también con un tema contable, ¿no? Abraham, muchas gracias y ya pues nos estamos viendo y coordinando en estos días, ¿no? Cuídate mucho y hasta el día de mañana con todos. Ya, Abraham, coordinamos Gracias, por gracias, WhatsApp. cuídense, Cuídate cuídense. mucho. Cuídense. Chao, chao. Muchas gracias.